Una fobia es mucho más grave que un simple miedo. Es un tipo de trastorno de la salud emocional o psicológica, cuya principal característica es el miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones determinadas. Quienes la padecen tienen una necesidad irresistible de abstenerse de todo aquello que puede desencadenar su ansiedad. Si el objeto de la fobia es algo con lo que la persona entra muy rara vez en contacto, como las serpientes, su vida cotidiana no se verá afectada. Sin embargo, algunas fobias complejas son imposibles de evitar, como la agorafobia, miedo a salir de casa o a lugares públicos, o la fobia social, miedo a estar entre grupos de personas. Aunque puede dar lugar a confusión, una fobia no es lo mismo que un miedo. Una de las principales diferencias entre ambos términos es que mientras que el miedo es una reacción de aversión a los posibles peligros del entorno, la fobia puede contener sentimientos de odio hacia la situación u objetos que genera problemas emocionales. Las fobias pueden ser tan diversas como las personas. Por eso te traemos una selección de 10 fobias más raras que he podido encontrar. Número 10. Eufobia. Miedo o terror a recibir buenas noticias. Es un temor que aparece ante determinadas situaciones de carácter positivo, como lo es el hecho de recibir buenas noticias. Somnifobia. Miedo a dormir. Se trata de un miedo irracional ante el acto de dormir. La persona que lo sufre teme que le suceda algo mientras no esté consciente debido al sueño. Gelotofobia. Miedo a la risa. No es miedo a la risa por sí. El individuo afectado tiene creencias paranoides asociadas a la risa ajena que le hacen creer que se ha convertido en objeto de burla. Onfalofobia. Miedo a los ombligos. Es una actitud de pánico ante la visión o idea del ombligo. La sintomatología puede comenzar con el miedo al propio ombligo y luego extenderse al de los demás. Efefobia. Miedo a las personas jóvenes. La persona que padece efefobia siente repulsión y pánico ante la presencia o concepto de una persona joven. A menudo no tienen el autoconcepto de haber sido jóvenes nunca. Geniofobia. Miedo a tocarse la barbilla. Se define como un tipo de miedo irracional e ilógico a las barbillas y los mentones. Falacrofobia. Miedo a la calvicie. Cuando el inconscientemente genera un vínculo entre la calvicie y algún tipo de evento traumático, se puede dar la falacrofobia. Se siente pánico ante la calvicie y se intenta evitar a gente que la padece. Metrofobia. Miedo a la poesía. La metrofobia se define como el miedo o aversión a la poesía. Se cree que se produce por la idea de que es un tipo de texto que solo pueden entender ciertas élites intelectuales. Dixofobia. Miedo al alcohol o al estado de embriaguez. El miedo a padecer los efectos del alcohol se conoce como dixofobia. Como otras muchas fobias, deriva de la conexión entre el alcohol y algún acontecimiento traumático. Onomatofobia. Miedo a escuchar ciertos nombres o palabras. Se conoce como onomatofobia el miedo irracional a ciertas palabras o nombres, probablemente provocado por la asociación con situaciones negativas o problemáticas. Las fobias pueden ser tan diversas como las personas, y aunque puede dar lugar a confusión, una fobia no es lo mismo que un miedo. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Te ha hablado Enigma. Hasta pronto.